De dar la enseñanza, yo quería dar una breve reflexión sobre algo que estaba pensando en estos días con base en los temas que hemos tratado últimamente, y es el siguiente. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablamos sobre el amor y las maravillas del amor y todo eso? Y el amor pues obviamente incluye el ser libre de todo sentimiento de odio, de resentimiento, cosas que Dios nos ordena en su palabra que tenemos que desechar. Y usted sabe Dios por qué es tan estricto en el tema del perdón y que debemos perdonar a los demás todas sus ofensas y que no debemos guardar rencores ni resentimientos, y nos ordena como mandamiento el amar. El amar no es una opción, el amar no es por si yo me levanté buen genio entonces voy a amar a mi prójimo. Dios nos lo ordena en su palabra. ¿Sabe por qué? Porque la palabra dice, en el caso de nosotros los hijos de Dios, que Dios ha derramado de su amor en nuestros corazones por su Espíritu que Él nos ha dado. Así que Dios nos ha dado el poder de hacer todas estas cosas. Cuando en Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, también está diciendo, todo lo puedo superar. Toda contrariedad o todo sentimiento lo puedo superar por medio de Cristo, que me da el poder para hacerlo. Entonces todo esto es un mandamiento y Dios espera que nosotros usemos el poder que Él nos ha dado. Y es inevitable que a veces vengan situaciones a nuestra vida, pero Dios nos ordena el poder superar ese tipo de cosas, porque Dios ha derramado de su amor en nuestro corazón. Nosotros no tenemos excusa delante de Dios de sentirnos ofendidos por nada. Y yo sé que pues esto a veces es complicado, pero delante de Dios no hay excusa para nosotros sentirnos así. Por ahí leí algo bien interesante y dice, si tú no sanas lo que te lastimó, vas a sangrar sobre personas que no te cortaron. Voy a volverlo a leer. Si tú no sanas lo que te lastimó, vas a sangrar sobre personas que no te cortaron. Hace un tiempo hablaba yo con una señora y yo le hablaba sobre lo ofendido que estaba yo profundamente. Y me dijo, cuidado, porque si usted no sana esto ya, las personas heridas hieren a los demás. Y alguien más va a pagar los platos rotos por causa de su ofensa. Entonces, mucho cuidado. Guarda sobre todas las cosas tu corazón, dice la palabra, porque de él emana la vida. Y es nuestra responsabilidad buscar el rostro de Dios, no buscar su mano. Y a veces venimos a la iglesia buscando la mano de Dios, la provisión, buscando que Dios me resuelva. Pero debemos buscar el rostro de Dios. La mano de Dios me provee, pero el rostro de Dios me transforma. Y muchas veces nuestras situaciones quedan resueltas, el milagro se nos es dado, pero aquí en el corazón no pasó absolutamente nada. Debemos olvidar eso. Bueno, esta era la breve reflexión que quería compartirles. Recuerden, es un mandamiento el amar. Independientemente de cómo amanecí yo hoy, de cómo me sentí, yo tengo que amar a los demás. Hay una parte en la palabra donde dice, cuando Jesús al final le dice a los discípulos, ya cuando iba a ascender, les dice, nunca te dejaré ni te desampararé. Yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Entonces la pregunta es, ¿por qué a veces nos sentimos como que Dios no estuviera con nosotros? Y eso es una percepción individual que no corresponde a una realidad. Como cuando yo a los 25 años me di cuenta que necesitaba gafas porque yo no veía. Y después de las 6 de la tarde yo no veía absolutamente nada. Yo no reconocía a las personas. Yo no veía la ruta de los buses. Más de una vez monté en el bus que no era. Y yo pasaba por encima de las personas y no las saludaba. Y hasta que alguien llegó y me dijo, vos como que no ves bien, ¿no?
Y yo me acuerdo que en la universidad me tocaba sentarme en la primera fila porque yo no veía el tablero. Y muchas veces pasé por antipático y por grosero. Y una vez alguien se me acercó muy ofendido y me dijo que yo había pasado por encima de esta persona y no la había saludado. Y dije, te doy mi palabra que no te vi, de verdad que no te vi. Llegó un momento que estábamos así en la congregación y yo miré hacia atrás y yo como que hice así y vi la persona que estaba buscando a alguien y volteé la cara. Me dijo, me volteaste la cara. Digo, ¿estás enojado conmigo? No, en serio que no. Y no sé si esta persona me creía, pero de verdad siempre estaba buscando a alguien y como yo no veía bien sin gafas, la pasé por alto. Y esta persona probablemente pasó un rato pensando que yo estaba enojado o que yo no quería hacer el quite a esta persona, pero la percepción de esa persona no correspondió a la realidad de ese momento. Y muchas veces nos sentimos así con Dios también. Como alguien una vez me dijo, hace muchos años, Dios como que está sordo, ¿no? En la vida suya. Le dije, no, qué pena. Nuestra percepción es diferente a una realidad. Y yo quiero que usted sepa esto. Porque en la Biblia hay una promesa. Y Dios siempre nos muestra con detalles, así sean pequeños, que Dios está allí. Que puede que yo no quiera ver, no pueda ver con mis ojos todavía lo que yo desearía ver. Pero hay una promesa dada por Dios en la palabra. Dice, yo estaré con vosotros todos los días, dice la Biblia, hasta el fin del mundo. Hoy vamos a ver algunos temas que yo ya he tocado en semanas pasadas, pero las vamos a ver desde una perspectiva diferente, tocando otro tema. Ustedes van a ver que voy a hablar del mismo tema, pero tocándolo desde otro punto de vista. Porque en varios momentos, si vamos a ver en la Biblia, Dios guardó silencio en la vida de personas en momentos críticos. Pero no era porque Dios los hubiera abandonado. Ahí vamos a ver más adelante el por qué Dios lo hizo. Y vamos a Esther capítulo 3. ¿Se acuerdan que yo les he contado sobre Esther, no? Toda la vida de Esther, lo que hizo, el riesgo que ella tomó al acercarse al rey para hablarle sin ser llamada, sin ser convocada por el rey. Si en esa época alguien se le acercaba al rey sin haber sido llamado antes por el rey y el rey no le cedía el cetro, la persona podía quedar en riesgo de muerte. O sea, una persona que se le acercara a un rey sabía que corría un riesgo muy grande si no había sido llamado por el rey antes. Resulta que, como les conté la vez pasada, Esther se da cuenta que hay un complot contra los judíos y debe darle al rey sobre el tema. Y ella toma la decisión de ir a donde el rey y hablarle y decirle, por favor, necesito de tu ayuda para este tema. Y en Esther 3:8 dice, y dijo Amán al rey Asuero, hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino. Está hablando del pueblo judío. Y sus leyes son diferentes de las de todo el pueblo. Y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Si place al rey, decrete que sean destruidos. Y el rey, y hay un complot ahí para que el pueblo judío sea destruido. Y es cuando Esther se decide, no, yo voy a hablar con el rey. Y pasa algo bien curioso. Miren que en ningún momento se levantó un profeta, bueno, por ahí se levantó un pariente y le dijo, quién sabe si para esta hora has llegado al reino, le dice a Esther. Pero en ningún momento se levantó un profeta a decirle a Esther, vaya, hable con el rey que el Señor la respalda. Dios Todopoderoso está de su lado, en ningún momento. Es como que Dios aquí guardó silencio. Y usted sabe que el libro de Esther es el único libro en la Biblia donde no se menciona a Dios para nada. El nombre de Dios no se menciona en ningún momento en todo el libro de Esther. Y no se levantó. Y mire que no, ni siquiera el nombre de Dios. Y Esther dice, voy a ayunar 3 días y voy a presentar delante del rey. Y si me toca morirme, pues me muero en el intento. Pero en ningún momento se levantó una voz de apoyo. Ni siquiera una voz interna que le dijera a Esther, tranquila, que yo la voy a salvar a ustedes.
y existía una posibilidad de morir. En Génesis 22, supone que hemos hablado de Abraham. La semana pasada tocamos el tema ahí por encimita. En Génesis 22:2, cuando Dios le dice: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto. En el versículo 5 dice Abraham: esperad aquí con el asno a sus siervos, yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Aquí vamos a detenernos un momento. Abraham le dice a sus siervos: mi hijo y yo vamos a adorar en el monte y ambos vamos a regresar. Sin embargo, Dios le había dicho: vaya y sacrifíqueme. ¿Por qué Abraham dice: mi hijo y yo vamos a volver? Entonces uno podría decir: no, es que seguramente Abraham pensó que en algún momento Dios le iba a proveer del carnero para que en reemplazo de Isaac, Abraham pudiera matar un carnero. Pero si fuera así, no hubiera pasado lo que pasó a continuación. Dice la palabra en el versículo 9: y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Una vez un predicador, hablando sobre este tema, decía: y Abraham estuvo a punto de matar a su hijo en 1000 pedazos. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que lo iba a degollar. O sea, le iba a cortar aquí las venas o las arterias. Iba a ver lentamente cómo su hijo se iba a desangrar. No iba a ser una muerte instantánea. Entonces, si Abraham estaba seguro que Dios le iba a proveer de un carnero, hubiera hecho lo siguiente: ata a Isaac y dice: bueno, ya está amarrado, ¿dónde está el carnero? Y alcanzó a hacer esto. Y fue cuando Dios le dice: momento, allá hay un carnero, no mates a tu hijo. Y Dios provee un carnero. Pero Abraham estaba a punto de matar a su hijo. Entonces, ¿por qué dice que la palabra en el versículo 5, el muchacho y yo adoraremos y volveremos? La respuesta está en Hebreos 11. No vayan allá, yo me lo leo. En Hebreos 11:17 dice: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia. Mire lo que dice acá: pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. O sea, Abraham sabía que si mataba a su hijo en obediencia a Dios, Dios era suficientemente poderoso para hacer resucitar a su hijo, porque Dios había prometido algo. Y por eso Abraham no le tembló la mano en un momento dado de coger el cuchillo y matar a su hijo, porque Dios había dado una promesa, que si aún si yo lo mato en obediencia, Dios me lo levanta. Abraham tenía esa clase de fe, y por eso lo declaró a sus siervos: mi hijo y yo vamos a regresar del monte. Pero en ningún momento Dios le dijo: tranquilo, que yo le voy a resolver esto, tranquilo, que esto es una prueba. Dios se lo dio como una orden. En ningún momento. Piensen, vayan pensando en el tema. Cuando nosotros vemos en el caso de Sadrach, Mesach y Abednego, cuando Nabucodonosor da la orden de mandarlos al horno de fuego, Dios en ningún momento les dice: tranquilos, que yo les voy a salvar del fuego. Porque ellos aún dijeron: nuestro rey es poderoso para salvarnos, y si no, tampoco nos vamos a arrodillar,
O sea, ellos obedecieron a Dios sin haber escuchado una garantía de que iban a ser salvados de tan grande prueba. Son momentos en que se guardó silencio en el mundo espiritual. Sin embargo, los hombres y mujeres de Dios actuaron con base en lo que sabían que tenían que hacer, pero en su momento Dios no habló. En ese momento, en ese instante, Dios no pronunció palabra. Y esas personas consideraron la posibilidad aún de morir obedeciendo lo que creían que tenían que hacer bien hecho, porque en ningún momento se les garantizó una salvación. Sin embargo, conocemos la historia de que sí fueron salvados en medio de la prueba, pero en el momento que tuvieron que tomar una decisión, no oyeron esa voz de Dios, ese dulce voz que les pudo haber dicho: hágale que yo lo apoyo. En ningún momento. Y hay algo bien bonito en cada uno de estos episodios de silencio, y yo quiero que usted lo piense para su propia vida. En cada uno de estos momentos de pronto difíciles se manifestó una promesa de Dios en medio del silencio, o una promesa de Dios que se manifestó como diciendo Dios: guardé silencio por un momento, pero mis promesas siempre han estado vigentes en tu vida. Y vamos a ver cuáles son esas. En Abraham, ¿qué promesa se cumplió? Yo puedo creer que se cumplió la promesa de Filipenses 4:19: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. En medio del silencio, en medio de un momento difícil, Dios proveyó para el sacrificio. Dios no había hablado, pero Dios proveyó. En el caso de Sadrach, Mesach y Abednego, si lo quiero leer, está en Isaías 43. Estos muchachos entraron al horno de fuego contemplando la posibilidad de haber muerto. Y en Isaías 43 hay una promesa. En el versículo 1 dice: ahora sí dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas. ¿Usted sabe cuántas veces en la palabra de Dios dice no temas? No tengas temor. No sé, pero muchísimas. No temas. ¿Cuántas? 365, una por cada día del año. Tremendo. No temas, no tengas temor, porque yo te redimí y te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Y estos varones hebreos entraron al horno de fuego y ni siquiera olor a quemado pudieron percibir. Ahí se cumplió la promesa de Isaías 43. Hubo silencio, pero se cumplió una promesa. Isaías 43. En el caso de Esther, hay una promesa que se cumplió, y es una promesa que está en el libro de Proverbios, y dice: en las manos de Jehová. Leámoslo, Proverbios 2:11. Perdón, Proverbios 21:1. Y yo creo que usted coja esta promesa para su vida. Y les voy a contar un testimonio no mío de esta promesa. Proverbios 21:1 dice: como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. El corazón del rey está en las manos de Dios. Y les voy a poner un ejemplo cómo se aplica esto hoy en día. Hace muchos años conocí a una persona que trabajaba en una empresa. Esta persona ya tenía problemas de cosas malas que había hecho en la empresa y corría un riesgo de ser despedido. Y resulta que el jefe lo mandó con unos documentos para presentar una licitación a yo no sé dónde. Y este muchacho, por negligencia, por descuidado,
llegó tarde a la hora de entregar los documentos y no se los recibieron. Y yo me acuerdo que una vez me trató de pasar algo parecido, que en una empresa me dijeron, vea, haga el favor, lleve esto a tal oficina, ojo que tiene que ser antes de las 4 de la tarde. Si llega a las 4 y 1 minuto, ya no le reciben los documentos para la licitación. Ojo, realmente yo llegué tempranísimo a entregar los papeles. Este muchacho se pasó del tiempo, llegó como a las 2 horas y le dijeron no. Le tocó regresarse a la empresa a decir, llegué tarde y ya no nos recibieron los documentos, y era una licitación grande. Lo primero que, y esta persona venía aquí a la congregación y me dijo, ora por mí porque creo que me van a echar. Y le cuento que en ese momento yo no tuve fe. Yo dije, chico, yo primero que yo de jefe lo voto, ¿no? Y segundo, orar por eso está como difícil. Y orar por mí porque me van a votar. Mira, me demoré como 2 horas en llegar, pero fue por puro descuido. Y el jefe está furioso. Yo no me acuerdo si oré o no oré. No, creamos que sí. El caso es que pasaban los días cuando me dice, no me votaron, mi jefe me perdonó. Yo, oh, en las manos del rey está el corazón, en las manos de Jehová está el corazón del rey. Y eso fue lo que le pasó a Esther. En medio de un silencio total, Dios le dio favor con el rey. Y usted sabe que una de las promesas es que nosotros tenemos favores con reyes. Alguien una vez hablando yo con una persona que se movía en unción profética, yo tenía un temor muy grande, y era que me fueran a botar de mis trabajos. Y de hecho me botaron de un poco, o sea, ya ese temor se venció ya. Y le dije, tengo temor de que me boten del trabajo. Me dijo, ¿por qué has hecho algo más? Le dije, no. ¿De dónde viene ese temor? Le dije, no sé. Y me dijo, no te van a votar, y si te llegan a votar vas de gloria en gloria en gloria. No tengas temor. El corazón del rey está en las manos de Jehová. Y Dios nos da favor a nosotros con reyes. Y esto que le pasó a Esther es un ejemplo para nosotros en la vida. Nosotros tenemos favor con las entidades del gobierno, tenemos favores con personas de influencia, y yo quiero que usted se vaya hoy con esa promesa y con esa certeza. Ahora, pregunta, ¿por qué hubo momentos de silencio, como lo vimos ahora? Hay varias cosas que pasan cuando Dios de pronto no habla, y es lo siguiente. Hay algo que tenemos que hacer, y es recordar las promesas que se nos han dado. Tiene que sacudirle el polvo a las promesas que usted ha recibido en la vida y vuelva otra vez y recuérdalas, declárelas, óigalas, porque todavía están en vigencia. En el caso de Abraham, había una promesa con su hijo. Acuérdense cuando decía Hebreos 11, cuando lo leímos ahora, había una promesa y fiel es el que prometió. Dios no cambia de parecer, y yo tengo que actuar con base en lo que Dios ha dicho, y Abraham lo hizo. Y Dios le mostró a Abraham que aún en medio de una prueba Dios cumple lo que promete. Sacuda las palabras de bendición que usted ha recibido, quíteles el polvo, recuerde que todavía están vigentes. A otra pregunta, o algo que usted puede recordar es, bueno, cuando tal persona oró por mí, cuando tal persona me dio esta palabra, ¿qué decía la palabra que me puede servir para este tiempo? Porque todas estas personas tuvieron que en un momento dado recordar a lo que habían nacido y lo que habían escuchado de parte de Dios para ese momento especial. Otra pregunta, ¿qué tan lejos estás dispuesto a llegar con tal de obedecerme? ¿Qué tan lejos? Otra pregunta, ¿hay algo que ames más que a mí? ¿Se acuerdan que en Esther hablamos su posición, su futuro económico, su estabilidad? En el caso de Abraham, su hijo. En el caso de los varones hebreos, sus vidas. Otra pregunta, ¿qué estás dispuesto a soportar por causa mía? Yo sentía
que el Espíritu Santo me decía en esta semana que otras personas no te tengan en cuenta para ciertas cosas. O sea, ¿se te es difícil superar eso? ¿Tan difícil es? Y yo me recordaba esa palabra. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Jesús vino por una nación entera. Jesús no vino por una tribu, ni por un grupo selecto de personas. Jesús vino por una nación entera, que fue el pueblo de Israel. Y toda la nación lo rechazó. Me decía, ¿no puedes tú aguantar ser de pronto echado a un lado o no considerado para algo en un momento? ¿Te ofende tanto eso? ¿Te resulta tan ofensivo? Otra pregunta, ¿qué tanta fe tienes? ¿Ya no crees en la promesa? Quiero volverles a leer algo en Hebreos. Y dice Hebreos 11:11. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz. Miren lo que dice acá, aún fuera del tiempo de la edad. Fuera del tiempo. Porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Y es clave esa palabra, fuera del tiempo. O sea, en contra de toda posibilidad en lo natural. Por fuera del tiempo. Por fuera del tiempo. En cada una de estas, cuando leí, hay algo que ames más que a mí, hay un temor que está asociado a cada una de estas cosas. Por ejemplo, en Esther, ¿te da miedo quedarte sin plata? Por ir delante del rey, ¿qué tal que el rey te destituya como reina? Por irle a hablar a favor de los judíos. ¿Qué tal que seas destituida? ¿Dónde va a quedar todo tu futuro económico tan brillante y esa estabilidad? ¿Te da miedo quedarte sin plata? ¿Te da miedo poner en riesgo tu futuro por ir delante del rey? En el caso de Abraham, ¿te da miedo perder a tu hijo? Y estamos hablando de un trauma de ver a su hijo desangrándose. No era una muerte rápida. ¿Te da miedo perder a tu hijo? ¿Te da miedo? En el caso de los varones hebreos, iban a morir quemados. No iban a morir decapitados. Digo que es muy fácil morir decapitado. Uno ni siente. Lo meten a la guillotina y eso es en un segundo. Ni cuenta se da. Pero morir quemado en un horno. Y dice la palabra que lo calentaron 7 veces más. ¿Te da miedo sentir dolor en medio de la muerte? Y todas estas palabras, todas estas preguntas, estas personas de las que hablamos ahora, las resolvieron en sus vidas. La superaron y aún Jesús salió victorioso de todas ellas. ¿Qué tan lejos estás dispuesto con tal de obedecer? ¿Qué tan lejos estás dispuesto a ir? Dice la palabra que Jesús murió muerte y muerte de cruz. No cualquier muerte, muerte de cruz. ¿Hay algo que ames más que a mí? Dice la palabra que Jesús no amó su propia vida más que a Dios. ¿Qué estás dispuesto a soportar por causa mía? Jesús soportó un dolor físico, Jesús soportó dolor en su alma. Dice la palabra que Jesús dijo, mi alma está triste hasta la muerte. ¿Y qué tanta fe tienes? Jesús sabía que había venido aquí con un propósito y lo iba a cumplir. En muchas de las iglesias tradicionales, y a nosotros nos criaron viendo la figura de Jesús en la cruz. Y en las casas, en muchas camas, en la parte de arriba, hay un Cristo crucificado. Y en las cadenitas que nos regalaban, Cristo crucificado. Y siempre la imagen es Cristo crucificado. Pero el problema es que nos hemos acostumbrado tanto a esa imagen que no nos hemos dado cuenta que Jesús resucitó. Jesús no se quedó en la muerte. La historia no termina de allí. Jesús resucita. Y por la resurrección de Jesús nosotros tenemos muchas promesas. Y les voy a leer, por ejemplo, una de ellas, 2 Corintios 1:8. Jesús no se quedó colgado en un madero. Segunda de Corintios 1:8 dice la palabra, esto es el apóstol Pablo hablando. Porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia.
Acá hago una pausa. El apóstol Pablo pasó por momentos muy difíciles en su ministerio. Su vida no fue una vida cómoda. Él tuvo riesgo de muerte durante muchas veces. Fue apedreado, fue azotado, fue perseguido, fue insultado. Hay una parte en la palabra donde Pablo aún dice: todos me abandonaron, he quedado solo en el ministerio, todos me abandonaron. A una de las cartas, no sé, creo que es San Pedro, que le dice: todos me abandonaron. Apóstol Pablo sabe que es el abandono, que es en algún momento sentirse abandonado, quizás de pronto por Dios. Aquí ninguno de nosotros hemos sido azotados con látigos por causa del Evangelio, ninguno. De pronto se nos habrán burlado, nos habrán insultado, pero ninguno aquí ha sufrido azotes. Y yo creo que si nos amarraran y nos azotaran y nos sacaran sangre con un látigo, diríamos: Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué estás permitiendo esto? Y el apóstol Pablo sufrió todas estas cosas. Pasó hambre, pasó persecuciones, naufragios. Y dice: pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas. Tuvo que llegar un momento en que dijo: no puedo más, no aguanto más esto. Si Dios no se manifiesta en los próximos 5 segundos, yo me muero. De tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Hubo muchos momentos en el ministerio de este hombre en que se vio muerto. Habrá dicho: del día de hoy no paso, o del mediodía no paso. Un hombre que se levantaba por la mañana y no sabía si iba a ver el amanecer del otro día. Ese es el apóstol Pablo. Y dice: pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. La resurrección dice aquí: para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Dios es experto en resucitar muertos. Y hoy, nosotros no hemos hablado, hoy se oró por situaciones de salud, y yo creo que Dios resucita a los muertos. Y Abraham también creyó que Dios podía resucitar a su hijo Isaac, porque Dios había prometido algo con su hijo. Y en la antigüedad, una promesa se invalidaba únicamente con la muerte. O sea, si yo te prometía algo a ti, si entramos en un convenio de algo, la única manera de yo faltar a mi palabra sería si yo me muero. De esa manera, tan seriamente era considerada la palabra en esa época, las promesas que se hacían. Y Abraham sabía que Dios no se podía morir, Dios no se muere, Dios es eterno. Dios no puede faltar a su promesa. Por eso no le dio temor de poder en un momento dado sacrificar a su hijo, porque Dios no puede morir. Y si se muere mi hijo, pues Dios me lo resucita, pero Dios no puede faltar a una promesa que me ha dado. Es imposible que Dios mienta, dice la palabra. A veces decimos: para Dios no hay imposible, y es cierto, pero para Dios sí hay algo que es imposible, y lo dice la palabra, y es que mienta. Dios no puede mentir. Dios no puede mentir. Por eso, si yo estoy caminando en esta tierra y yo estoy viendo algo contrario a la promesa de Dios, esto es algo temporal. A veces creemos que las cosas que vivimos van a durar para toda la vida. No, es temporal. Llegó un momento en que el apóstol Pablo estaba en el barco y hubo una gran tempestad, hasta el momento en que se calmaron las aguas. Y Pablo salió y sus pies tocaron tierra. Llegó un momento en que estaba perseguido, pero también hubo un momento en que fue acogido en las casas. Nada en la vida del apóstol Pablo fue para siempre. Todo fue corto y temporal, porque Dios había prometido algo en la vida de él. Hay algo bonito que les quiero decir. Vamos al libro de Génesis. Algo bonito. La palabra de Dios es bonita. La Biblia dice que Dios es hermoso, Jesús es hermoso. Él es el más hermoso de los hijos de los hombres. Génesis 4.
Caín y Abel. Génesis 4:8. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. ¿Usted cómo se sentiría si un hijo suyo ata a su otro hijo? Piense Eva y Adán, ¿qué pueden haber sentido al ver que sus primeros dos hijos ya estaban involucrados en un homicidio? No solamente la muerte de un hijo, pero el hecho de que otro hijo fue quien lo mató. Y dice la palabra que fue por envidia, por celos. Más adelante, en Génesis 4:25, dice: y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. El nombre Set significa sustitución. Lo que injustamente se le había arrebatado a Eva, injustamente, Dios se lo sustituye con otro hijo. Y esto habla de la restauración de Dios. O sea, nosotros en esta vida, nosotros aquí no perdemos nada. A mí me da risa porque yo a veces juego parqués por ahí con unos amigos y me dicen: te gané, perdiste. Y yo digo: yo no pierdo nada. Pues, yo no he perdido nada. Qué pena, pues yo no he perdido nada. Y es que es cierto, nosotros en esta vida no perdemos nada. Eva pensó que había perdido un hijo. Obviamente ningún hijo sustituye a otro, pero aquí está hablando de un principio. Cuando Ruth se va con Noemí, hemos hablado de Ruth muchas veces. Ruth no conocía a Dios. Ruth era moabita y decide irse con Noemí y le dice: tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. Y allá conoce a Booz. ¿Se acuerdan que hemos hablado de eso? El esposo que Ruth perdió, Dios se lo da en Booz. Y el hijo que nunca tuvo, Dios se lo dio también con un hijo. Obed, llamaba el hijo de Ruth. Todo, nosotros vemos en la Biblia, todo lo que fue perdido, o fue restaurado, o fue devuelto al doble, como en el caso de Job. Dios le dio el doble de hijos, le dio el doble. Leámoslo. Al final, nosotros sabemos que Job pasó por unos momentos terribles en su vida, pero al final, dice la palabra: y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y bendijo Jehová el postre, este es el 12, y bendijo Jehová el postre estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra, y les dio su padre herencia entre sus hermanos. El 17, y murió Job viejo y lleno de vidas. El doble. Salmo 3, y con esto termino. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí: no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria al que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en las mejillas. Los dientes de los perversos quebrantaste. Las salvaciones de Jehová sobre tu pueblo sea tu bendición. Tú eres mi escudo y quien levanta mi cabeza. En Lucas 3:23
hay algo interesante. En Lucas 3:23 habla sobre la genealogía de Jesús. Dice: Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo según se creía de José, hijo de Elí. Y empieza: hijo de fulano, hijo de fulano, hijo de fulano. Y en el versículo 38 dice: hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. La línea generacional de Jesús no viene de Abel, no viene de Caín, viene de Set, el hijo con que le sustituyó a Eva, a su hijo Abel. Viene de Set, no viene de Abel. Usted creyó que Jesús venía de Abel, pues alguna vez se apuntó: ¿de dónde vendrá la genealogía de Jesús? Viene de Set, el hijo sustituto, el hijo de la restauración de la vida de Eva, el hijo que ella había perdido injustamente. Por medio de su sustituto, por medio de su restauración, por medio del hecho de que Dios hace nuevas todas las cosas y Dios me devuelve lo que yo he perdido, por medio de ese hijo es que viene la genealogía de Jesús. Y eso habla de la característica restauradora de nuestro Salvador. Nuestro Salvador viene de Set, no viene de Abel ni de Caín. Yo quiero que vamos a orar. Usted de pronto ha pensado en la vida que ha perdido algo. Lo perdí, ya no hay nada que hacer, se perdió. Yo no quiero entrar en detalles, pero esta palabra para mí se ha hecho una realidad. Gente, inclusive personas que yo pensé que había perdido en la vida, de manera injusta, Dios me las sustituyó con esas personas leales. Y no quiero aquí entrar en detalle pues, de cómo, ni cuándo, ni quiénes, pero quiero decirles que esa palabra para mí ha sido efectiva. Nosotros aquí no venimos a perder nada en este mundo. Nosotros no perdemos nada. De pronto Eva pensó que había perdido a su hijo Abel. Dios se lo sustituyó con Set. Y de ahí viene Jesús de Set. Ruth pensó que había perdido a su esposo, Dios le dio otro. Ruth pensó que nunca había tenido hijos, Dios le dio un hijo. Y todas estas personas en algún momento pensaron que perderían sus vidas y Dios se las conservó. Abraham pensó que en algún momento iba a perder a su hijo Isaac, Dios le dio. La descendencia de Abraham dice: ni como las estrellas del cielo las podrás contar. Dios restituye, Dios reemplaza. Ser significa sustitución. Cuando la palabra dice: yo hago nueva todas las cosas, he aquí yo volveré a abrir desierto y caminos en la soledad. Cuando Dios aumenta al doble todo lo que Job tenía. Yo me imagino que mucha gente pudo haber visto a Job y decir: lo perdió todo, y de hecho lo perdió todo, pero Él le dio el doble. Inclusive en Nabucodonosor, y lo hemos leído acá, cuando perdió su reino, dice la palabra, Dios le entregó el doble de lo que había sido de él. Cuando él reconoció que el cielo gobernaba, el doble. Nuestro Dios es un Dios restaurador. Y usted podrá pensar ahí: yo he perdido tal cosa, o perdí la esperanza de tal otra, o perdí a tal persona que fue importante en mi vida. Yo no quiero decir esto, pero para que me entiendan. Durante mucho tiempo, muchos años, muchísimos, que mi Padre terrenal estuvo ausente en mi vida, ausente de palabra y de presencia y de todo. Dios envió muchísimas personas que en su momento reemplazaron mi figura de papá. Muchas. No solamente uno, dos o tres. Creo que no me caben en los dedos de las manos. Por eso me gustó cuando Andrés dijo, como que estamos conectados hoy en la mañana, cuando digo: si tú necesitas que Dios sea tu esposo, Dios es tu esposo. Si tú necesitas que Dios sea tu padre, Dios es tu padre.
Cuando la palabra dice con que padre y madre te dejaren, es porque Dios puede valerse de cualquier persona en tu vida para dar ese reemplazo o esa sustitución. Eso se aplica para amigos, para hermanos, para relaciones románticas, para el profesor. Eso aplica para cualquier cosa. Para un trabajo. Hace unas semanas estaba yo afligido por una oportunidad que tenía de algo y no se dio, varias oportunidades. Y yo sentí la voz de Dios que me decía, no se preocupe, que hay tareas asignadas directamente con el nombre suyo. Espere el tiempo de Dios. No crea que usted ha perdido una oportunidad o que le han robado una oportunidad, quizás sí, quizás injustamente usted ha perdido algo, pero cuando yo quiera abrir las ventanas de los cielos para que usted pueda disfrutar lo que yo tengo para usted, no va a haber mano que me detenga. Y yo creo que usted lo aplica para su vida. Usted no hay nada que ha perdido en la vida, ni negocios, ni oportunidades, ni personas. Lo que yo le puedo a usted devolver aún más, lo que a usted se le ha arrebatado de su propia mano. Amén. Dios es el Dios restaurador. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana, amado Padre Celestial. Padre, yo quiero que mis hermanos hoy, y aún yo, salgamos hoy de aquí sabiendo que nosotros no somos perdedores. Nosotros no somos perdedores. De pronto las personas nos han golpeado, de pronto hay recursos, aún materiales que se me han ido de mis manos, o aún personas que se fueron, que yo hubiera querido que nunca se hubieran ido. De pronto hay oportunidades. Yo me imagino que Sara habrá pensado, tuve la oportunidad de tener un hijo y no, ya no.